Ya. Entonces les estaba diciendo que en la parte de nuestra plataforma, voy a salirme, ya, aquí está. Entonces estamos en la semana número 2, el video, ahora nos toca ver o aumentar el concepto de suma de términos de una progresión aritmética, el recurso, la presentación de PowerPoint que está cargada, para aquí saber si es que hay o no tarea del portafolio, y la autoevaluación número 2. Acordarse que esta autoevaluación, ¿desde cuándo va a estar habilitada? Desde el día lunes, me parece que es 22 a las 18 horas, sí, justamente lunes 22 a las 6 de la tarde ya está habilitado. Finaliza el día domingo 28 de marzo a las 23 horas 59 minutos. Tiene toda la semana para que usted pueda dar los 2 intentos que les estamos dando, ¿no? Se ha quitado uno, antes trabajábamos con 3, ahora ya estamos trabajando solo con 2 intentos. Por lo tanto, recomiendo que revise bien los videos, revise la clase para que ahí pueda dar la autoevaluación. Porque a veces sucede, dice, voy a ver cómo me va, dice. Si es que me va bien, en buena hora. Pero como no estudió, no se preparó bien, sacó una nota baja y usted ya ha perdido un intento de gana. Primero, revise el contenido de la clase para que pueda dar una buena autoevaluación. Y finalmente, pues ya en la tarde esperemos poder cargarles el video de esta clase en 2 partes aquí abajo para que se pueda guiar. Entonces, ahí, así está la estructura de la plataforma. Voy a dejar de compartir y me regreso ahora a la presentación del tema de suma de términos de una progresión aritmética que nos corresponde ver el día de hoy. Esta es la presentación que está cargado como recurso número 2. Ahí estamos. Suma de términos de una progresión aritmética. Nosotros partimos de la progresión original, donde A para nosotros es primer término, A más D es el segundo término, A más 2D tercer término, y así sucesivamente hasta un último término que tendríamos. Esto es en forma general. De ahí yo puedo tener el 2, puedo tener el 5, puedo tener el 8, etcétera, etcétera. Podemos sumar todos los términos. Entonces, si yo sumo, en vez de que esté aquí con la coma, pongo S sub n, significa suma de términos de una progresión aritmética, el primer término A más el segundo término más el tercer término, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí se ha puesto aquí como último término, como un U menos D, un U menos 2D, si vamos en sentido regresivo. Paso 2, la suma de términos, entonces, en vez de poner A como primer término, ¿qué es lo que estamos poniendo? Desde aquí, el último término más U menos D, más U menos 2D, etcétera, hasta llegar al primer término que tenemos acá. O sea, aquí la suma lo estamos haciendo desde el lado derecho hacia el lado izquierdo, nada más. Vamos a la siguiente presentación. Si sumamos 1 y 2, entonces, si yo voy a sumar estos dos de aquí, Sn más Sn, ¿qué me va a dar igual? 2Sn. Y así vamos a ir sumando cada uno de los términos que tenemos ahí. Entonces, 2 suma de términos va a ser igual a U más A, etcétera, todo esto, hasta llegar a generar esta fórmula. Esta es la fórmula de suma de términos de una progresión aritmética. Cuando conocemos el último término y conocemos el primer término. Suma de términos es igual a n sobre 2 que multiplica a u más a. Acordémonos la simbología, S sub n va a ser desde hoy suma de términos, n número de términos, u último término y a es el primer término. Como sabemos nosotros, esta primera fórmula del término enésimo de una progresión aritmética, u es igual a más n menos 1 por d, al reemplazarle en vez de esta u de aquí, obtenemos n sobre 2, a más n menos 1 por d más a. Sumando, realizando términos semejantes, suma de términos es igual a n sobre 2, se mantiene, este a más este a se transforma en 2a más n menos 1 por d. Estas dos fórmulas van a aparecer de suma de términos de una progresión aritmética. Todo va a depender de los datos. Si yo conozco el último término y el primer término, aplicaré rápidamente esto.
Pero a veces no conocemos el último término, sí conozco la diferencia, aplicaremos la fórmula que está aquí. Entonces, grabarse la fórmula que estamos mencionando. Y de una vez, también vamos a ver lo que es interpolación de medios aritméticos. Interpolar medios aritméticos, ¿qué significa? Para interpolar se necesita conocer la diferencia. Esta es la fórmula de la diferencia de la suma de un término enésimo de una progresión. Pero esto le decía que no hay necesidad de aprenderse, pero si usted se aprende la fórmula, no hay problema. Yo simplemente reemplazando llegamos a obtener este mismo resultado. Constituye el proceso de intercalar entre dos extremos términos medios. Si n es par, la progresión tiene término medio. Si n es impar, se determina que la suma de los términos equidistantes son iguales. Ya vemos en el ejercicio eso. ¿Qué es interpolar? A veces le cambian la palabrita aquí, no les dicen interpolar, les dicen intercalar. Interpolar significa entre los dos términos extremos ponerles adentro los términos que necesiten. Por ejemplo, voy a explicar en este gráfico que está aquí, mire. Este puntito de color rojo, vamos a decir que es el término inicial A, primer término. Este puntito de color azul, vamos a decir que es el último término, U. A mí me puede pedir que intercale dos medios aritméticos. Entonces, aquí están estos dos intercalados. Entre los dos extremos se ha intercalado dos medios aritméticos. ¿Sí? Esto es intercalar, poner números dentro de esa progresión dependiendo la situación como nos dé los datos. ¿Ya hacemos ejercicios de esos? Aquí hay un ejemplo que tenemos que resolverlo y vamos al ejemplo o al portafolio para la tarea. Portafolio 2. De la misma página 11 que usted hizo la semana anterior, la actividad 1, ahí mandamos a hacer del 1 al 5. Ahora estoy mandando a hacer del 6 al 12. Eso corresponde a nuestra presentación y ahora sí regreso. Me ayudan deteniendo el video si es que alguien lo está, por favor, para poder escribir mejor yo acá. Nos ubicamos en nuestro módulo en la página 8. Acuérdense que ya hicimos los 4 primeros ejercicios. Vamos al ejercicio número 5. Dice lo siguiente. El quinto ejercicio. Si U de último término es igual a 23, punto y coma, la D de diferencia es igual a 3 y nos está dando el dato de la suma de términos S sub n igual a 98, punto seguido, nos pide que hallar el primer término y el número de términos. Entonces, tal cual como hacíamos los otros ejercicios, usted lo primero que va a hacer es poner los datos que tenemos de este problema. Datos. Como le decía, aquí está en forma horizontal, pero es preferible tener en forma vertical ordenados. El último término, que vale 23. La diferencia, que vale 3. La suma de términos S sub n igual a 98. Y como incógnitas nos pide el primer término A y el número de términos n. Solución. Bien. Partimos
de nuestro último término, U. Esa es la primera fórmula que vimos. ¿A qué es igual? Al primer término, A más N menos 1 multiplicado por la diferencia. Usted en el video va a ver que en vez de U, le llama A sub N. Solo cambia la simbología, no se asustará. Y en vez de el primer término que nosotros le ponemos A, allá le ponen A sub 1. El resto se va a mantener, N número de términos y D la diferencia. Vamos a reemplazar. El último término vale 23. Esto va a ser igual. El primer término desconocemos A más el número de términos también desconozco N menos 1 y esto multiplicado por la diferencia que vale 3. Como aquí está la variable, pasemos al lado izquierdo A más propiedad distributiva 3N menos 3 por 1 que me va a dar 3. Esto es igual a 23. Entonces tenemos una ecuación donde hay dos variables. Despejemos A. A va a ser igual. Este 23 y con este 3 que pasaría con signo positivo, 23 más 3 se hace 26 menos 3N y le vamos a poner que esto representa nuestra primera ecuación. A como primer término es igual a 26 menos 3N. Ahora vamos a ocupar la fórmula de la suma de términos de una progresión aritmética. S sub n es igual. A ver, aquí conocemos, ya. Mire, conozco el último término, pero no conozco el primer término. Así es que la fórmula de n sobre 2 que multiplicaba el último término más el primer término, no vamos a poder trabajar porque desconozco este último término, sería otra variable. Ocupamos la otra fórmula que es n sobre 2, 2a más paréntesis n menos 1 multiplicado por la diferencia. Reemplacemos todo lo que tenemos. S sub n vale 98. Esto es igual a n, es una incógnita sobre 2. Abro el corchete 2. Pero en vez de A, vamos a reemplazar el 26 menos 3n. Cierro el paréntesis. Voy a aclararle el 2 nada más. Ya. Más n tampoco conozco. N menos 1. Y multiplicado por esta diferencia que en nuestro caso vale 3. Con eso logramos conseguir todo, tener solo como variable n. Este 98 multiplicado por 2 me va a dar 196. Esto es igual, aquí multipliqué 98 por 2. Se mantiene la n, abro el corchete y dentro del corchete 26 por 2, 52 menos 2 por 3 se hace 6n. Estoy aplicando la propiedad distributiva. Lo mismo acá, distributiva, más 3n y menos 3 por 1, 3. Cierro el corchete. Sigamos en la parte superior. Voy a borrar esto para aprovechar un poquito más el espacio nomás. Ya. Vamos a pasar todo este segundo miembro al primero, me quedaría n. Ya puedo eliminar el corchete, solo dejar paréntesis. 52 menos 3 tendría 49 y menos 6n más 3n menos 3n, cierro el paréntesis y esto es igual a 100.
96. Por favor, seguirá haciendo la captura de pantalla, aunque un minutito todavía tengo. Entonces aquí hice n 52 menos 3, 49 y menos 6n más 3n menos 3n. Propiedad distributiva. 49n menos 3n cuadrado y menos 196 y le igualamos la ecuación a 0. Multiplico por menos 1 para que el n cuadrado se haga positivo. Sería 3n cuadrado positivo menos 49n y más 196 y esto lo igualamos a 0. Por favor, hágale la captura hasta ahí. Yo parto en la siguiente hora desde la ecuación. 3n cuadrado menos 49n más 196 es igual a 0. Lisa, una pregunta, ¿por qué se hizo el escena? ¿Se hizo, perdón?